Pues a continuación vamos a empezar hablando de DHCP, pero en este caso para IP versión 6. Es importante que recordemos algunos conceptos de lo que era la autoconfiguración de los dispositivos en IP versión 6. Y para ello disponíamos del protocolo SLAAC. SLAAC es un acrónimo que indica Serverless, ¿vale? Address Auto Configuration, es decir, configuración automática de la dirección sin servidor. En IP versión 6, el router tiene responsabilidad también en cuanto a la asignación de las direcciones IP versión 6 en los clientes, que generalmente, a no ser que participe un servidor de DHCP versión 6, los clientes se van a autoasignar sus propias direcciones teniendo en cuenta cuál es la información que les va a proporcionar a esos clientes en cuanto se conectan ciertos routers de la red. ¿De acuerdo? Si os acordáis, cuando lo vimos en el tema 7, el tema 7 hace muchos temas, fijaos que estamos en el 19, en el protocolo IP versión 6 aparecen dos mensajes nuevos en ICMP, que son el mensaje de anuncio de router y el mensaje de solicitud de router. El mensaje RA, Router Advertisement, es aquel en el que un router hace constar su presencia en la red, y el mensaje de tipo RS es cuando un cliente tiene necesidad de conocer la existencia de un router en la red. El cliente podría esperarse al próximo RA, pero los RAs se producen con no demasiada frecuencia. Los RAs se producen cada 200 segundos. Eso en tiempo de computación es una eternidad. Es más de una cuarentena. Entonces, lo que tienen que hacer los clientes es, mediante una solicitud de router, obligar a cualquier router que exista en la red a que no espere esos 200 segundos y que inmediatamente envíe un RA. ¿De acuerdo? ¿De eso os acordáis? Más o menos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Se va viniendo a la mente. Hay una bruma por ahí. Bueno, pues hay que desempolvar los apuntes. Bueno, recordad, teníamos tres versiones de la autoconfiguración o de la configuración del direccionamiento dinámico con IP versión 6. La primera opción es que solo se utiliza SLAAC, es decir, mediante un anuncio de router recibido por los clientes se imponen la dirección IP, su prefijo, con la longitud de prefijo, así como la puerta de enlace. Pero ya está. Además, esa dirección IP no se queda registrada en ningún sitio. Eso no es problemático por dos razones. La primera es porque el espacio de direcciones de IP versión 6 es tremendamente grande y con una red típica, con un /64, hay pues una cantidad de direcciones casi inacabable. Y por otra parte, porque se hace una verificación de que las IPs no se duplican, una detección de duplicados. ¿De acuerdo? Casi jamás se van a duplicar, pero por si acaso también se comprueba. La segunda opción es que un equipo que se conecta a la red versión 6, evidentemente va a ejecutar la solicitud de router, y el router que existe en la red va a enviar un anuncio de router.
Pero en ese anuncio de router, a través del cual el ordenador se va a imponer o va a poder establecer cuál es su gateway, en ese anuncio de router el propio anuncio le va a indicar a ese cliente que si quiere más información acerca, por ejemplo, de quién es su servidor de DNS o cuál es su nombre de dominio, por poner dos ejemplos típicos, se lo tiene que consultar a un servidor de DHCP versión 6. Va a ser también una información sin estado, ya que la IP se la impone el propio cliente. Es decir, la IP no se la da a nadie, sino que con los datos que tiene del router, el cliente se configura su IP, se hacen las comprobaciones para que no existan duplicados, pero el resto de los parámetros se los va a proporcionar un servidor de DHCP versión 6. Es una información también sin estado. Nadie le ha dado una IP al ordenador, por tanto nadie la registra en ningún sitio y se hace un proceso de detección de duplicados para que no haya ningún conflicto de IPs, aunque va a ser tremendamente improbable que eso ocurra. La tercera opción es que tras la solicitud del anuncio de router, con el anuncio, el router lo único que le dice al ordenador es que él es su puerta de enlace, pero que el resto de la información, incluida la IP, se la tiene que proporcionar un servidor de DHCP, en este caso DHCP versión 6. Y no solo le va a proporcionar la IP, sino que además le proporcionará el resto de los parámetros, es decir, los DNS, el servidor de nombres o los servidores de nombres que sean, el nombre de dominio y otros parámetros que puedan ser importantes para el funcionamiento de la red. ¿De acuerdo? Bien, recordad, opción 1, el router le informa de que él es la puerta de enlace, el ordenador se impone una IP según la información recibida, pero no se obtiene ningún tipo de información adicional de ningún sitio. En la opción 2, el router le informa de que él es la puerta de enlace, el ordenador se impone la dirección IP de tipo global unicast en función de la información que le da el router y además el router le da pistas o le indica que el resto del proceso para el resto de los parámetros se lo tiene que proporcionar un servidor DHCP versión 6. Pero esta información va a ser información sin estado, nadie la almacena. Y en la opción 3, el router le va a dar también información de que él es la puerta de enlace y que todo el resto de la información IP versión 6 la tiene que obtener de un DHCP. En todos los casos, fijaos que luego lo vamos a ver en ejemplos, el cliente de la red va a utilizar como IP de la puerta de enlace la IP link local de esa puerta de enlace. No va a utilizar como IP de la puerta de enlace la global unicast, sino la IP link local que también va a tener. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en algún ejemplo a continuación. ¿Vale? Entonces, pues podemos tener esos tres casos. Que un cliente pida un router y dice el router, aquí va el prefijo y ya está, ¿vale? O que se indique que ese es el prefijo, pero además utiliza un servidor de DHCP, o que utilice un servidor de DHCP
y únicamente la link local del router como puerta de enlace. Vale, hay tres indicadores, bueno, dos indicadores en realidad, para especificar estas tres situaciones. Los indicadores que tenemos son el indicador O en la solicitud, que es un indicador de Other, que significa que el servicio de DHCP va a ser sin estado. Y tenemos el indicador M de Managed, manejado o gestionado, que indica que cuando tras una solicitud de router, el anuncio de router nos da ese indicador M, quiere decir que va a haber a continuación un proceso de DHCP versión 6, pero con estado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se configuran esos indicadores? Pues si queremos un proceso de DHCP sin estado, cuando configuremos una interfaz del router, le pondremos en esa interfaz nd other config flag. Con lo cual, cuando un PC haga una solicitud de router, recibirá en la respuesta que el resto de la configuración, sin estado, se le va a proporcionar un servidor DHCP versión 6. En cambio, si queremos que toda la configuración, a excepción del gateway, la proporcione el servidor DHCP versión 6, tras el anuncio o la solicitud de router, en el anuncio se recibirá un indicador M de Managed puesto a 1. Con lo cual el PC sabe que su dirección IP se la tiene que proporcionar el DHCP versión 6 junto con el resto de los parámetros de la red. ¿Entendido? Sí. Vale, si en el caso de DHCP versión 4 el protocolo era DORA, aquí cambian los nombres, pero al final es lo mismo. Tenemos un SARR, que puede ser un solicit, que esto va a ser un multicast. ¿Y por qué puede hacer un PC un multicast directamente cuando todavía no ha recibido una IP versión 6? Pues sencillamente porque aunque no haya recibido una IP versión 6 de tipo Global Unicast, sí que tiene en su poder una dirección IP versión 6 de link local y es perfectamente utilizable para hacer multicast. ¿De acuerdo? Aparte que los broadcasts no existen en IP versión 6. Por tanto, ese solicit va a ser recibido por los servidores, el conjunto de servidores de DHCP versión 6, pero solo ellos. Los servidores responden con una unidifusión, es decir, con un unicast. Y a continuación, en función de si es una petición sin estado o con estado, será una request pidiéndolo todo o una information request pidiendo solo lo que falta. Esto ya es unidifusión porque ya se sabe quién es el servidor de DHCP versión 6 y finalmente el servidor de DHCP versión 6 responde con una unidifusión confirmando ya la información para que el cliente ya pueda utilizarla sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Antes de continuar con esto, vamos a ir haciendo pues, un conjunto de ejemplos de estos tres casos. ¿De acuerdo? Voy a ir al GNS3. Esto lo voy a cerrar porque hoy vamos a llegar hasta este punto. Esto fuera. Fuera. Y vámonos ya al GNS3.
Voy a ver si ahora no nos falla. Y voy a abrir. A ver si lo tenemos aquí. Slack sin estado. Bien, aquí vamos a tener dos ejemplos. Uno que lo vamos a implementar con un router de tipo Cisco y otro que lo vamos a implementar exactamente igual con un router MikroTik. Vamos a empezar por el Cisco. ¿Vale? Arrancamos el Cisco. Bueno, voy a arrancar primero Debian, porque son las máquinas que a veces pueden dar algún tipo de problemas. ¿Lo veis? Lo estaba diciendo. Vamos a poner otro Debian. A ver si ahora este arranca. Vale, este parece que sí. Ahora arrancará. Vale, si hacemos un IP-A, evidentemente no tenemos configuración IP válida, tenemos una link local, eso sí, una FE80 corresponde con una link local, ¿de acuerdo? Pero no tenemos todavía direccionamiento IP de tipo global. Bueno, vamos a arrancar R1 y abrimos una consola. Entramos en configuración global y lo primero que tenemos que hacer es activar IP versión 6 con IPv6 Unicast Routing. Con esto realmente lo que estamos haciendo es que el router haga anuncios de router, los mensajes RA, y que el router pueda recibir solicitudes de router y a continuación responder con anuncios de router. ¿Vale? Eso es lo que hace el IPv6 Unicast Routing. Por otra parte, vamos a entrar en la interfaz E00 y vamos a ponerle una IP de versión 6. IPv6, address, vamos a poner una global. Con su prefijo y vamos a poner la dirección, la interfaz en funcionamiento. No shutdown. Bien, ya está en app. Y vamos a ver qué ha pasado con nuestro Debian. Si hacemos un IP-A, fijaos lo que está pasando. Se ha puesto una dirección IP justo en la misma subred que nosotros hemos hecho que tenga el router R1, ¿verdad? La 2001 DB8 Café 0. Esa era nuestra subred. A partir de ahí son otros 64 bits que corresponden a la interfaz ID que se ha puesto pues, probablemente de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Si nos vamos a ver cuál es la tabla de rutas de este Debian, lo hacemos con IP
-6 para indicar IP versión 6, root show, vemos que nos está diciendo que estamos en la red 2001 DB8 café, ¿vale? Esa es la IP de red de nuestra subred, y que nuestra puerta de enlace por defecto, fijaos que es FE80, por tanto una link local A8BB CCFF F00 200, ¿vale? Y vamos a comprobar en nuestro router cuál es su dirección IP versión 6. Tenemos un show IPv6 interface brief. Voy a ampliar un poquito esto y ejecutarlo de nuevo. Bueno, no se ve mejor. Pero vemos ahí que la interfaz de nuestro router tiene dos direcciones IP. Una que es la global, que le hemos puesto nosotros, y otra que es la link local, que se ha puesto él. Y justamente esa link local, lo vemos ahí, aquí abajo, es la que está utilizando nuestra máquina Linux como puerta de enlace. No está utilizando la global, está utilizando la link local, que es como trabaja IP versión 6. ¿Alguna cuestión? Está claro, ¿verdad? Está claro. Vale, pues voy a cerrar esta, power off, para recuperar algún recurso en la máquina. Y voy a cerrar también R1. Y vamos a arrancar Debian 3, a ver si este funciona. Parece que sí. Y vamos a arrancar el MikroTik 1. Vamos a hacer lo mismo. Arrancamos MikroTik 1. Esperar un poquito a que se ponga la CPU por debajo del 100%. Y ahora en Winbox vamos a refrescar a ver si ya nos aparece. Ahí lo tenemos. Nos conectamos. Y una de las cosas que hay que hacer en MikroTik, no sé si lo comenté ya anteriormente, es que el módulo de IP versión 6 no viene por defecto en funcionamiento. Para activarlo tendríamos que ir a System, Packages, ahí seleccionarlo y habilitarlo. Tras ello tendríamos que hacer un reinicio del router. Yo para este ejemplo ya lo he dejado activo. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es a la interfaz que tenemos conectada en el MikroTik, a la interfaz esta de aquí, que corresponde con la E0, Ethernet 0, vamos a ponerle una dirección IP versión 6. Para ello hemos ido a IPv6, seleccionamos el símbolo más para añadir una dirección, lo mismo que antes, 2000, vamos aquí, 2001 DB8 café, 2 puntos, si antes le hemos puesto 1, pues vamos a ponerle otra cosa, 10, porque nos daría lo mismo porque estamos en otra red totalmente separada. /64 y le ponemos esa IP a Ether 0 y fijaos que tenemos aquí una marquita que nos pone advertise. Ese advertise de alguna manera está haciendo lo mismo que el IPv6 Unicast Routing, es decir, permitir los anuncios de router y también responder a las solicitudes de router. ¿De acuerdo? Le ponemos IP, se ha puesto por un momento en rojo porque estaba ejecutando el algoritmo de detección de duplicados
Y ahora, si nos vamos al Debian, vamos a comprobar si ha obtenido IP en esa subred. IPA. Y ahí tenemos la red que ha obtenido también en IP versión 6. El 2001 debe hecho café, 0, y está este número de aquí, ¿vale? Esos 64 bits. Si hacemos, si mostramos la tabla de rutas, IP-6 route show, vemos también que ha cogido una dirección de link local como gateway por defecto. Vamos a comprobar cuál es en la Ether 0, es una que acaba en 5000 y coincide evidentemente con el gateway que se ha puesto el Debian 3 por autoconfiguración. Aquí no tenemos ni dirección de DNS ni dirección de nada más que la puerta de enlace y la dirección IP del equipo. Pero ni tenemos nombre de dominio, ni tenemos DNS, ni tenemos nada más. ¿De acuerdo? Por tanto, si necesitamos ese extra de configuración, que lo vamos a necesitar, pues requerimos de un servidor de HCP versión 6, sea sin estado o sea con estado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna cuestión? De momento no.